Agradecemos a Dios el privilegio maravilloso que Él nos da. Puede sentarse un momento. Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Estamos gozosos hoy esta noche porque Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Dios bendiga a los jóvenes hoy en esta hora. Es una bendición poder tener a los jóvenes con nosotros dentro de este lugar. Hay muchos que allá afuera andan haciendo cosas que no deben hacer, pero benditos sean estos jóvenes de Dios que están aquí para adorar el nombre de Jesús, ya que Dios les ha permitido la vida hasta este momento y es una gran bendición. Y Dios bendiga también a los padres que traen a sus hijos para que se puedan gozar y disfrutar de la presencia de Dios. Aleluya. Vamos a meditar en la palabra, un consejo que siempre la palabra viene para nosotros, que Dios manda cada día. Gloria a Jesús. Vamos a ir a, gloria a Dios, a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 al versículo 16. Vamos a estar leyendo hoy esta noche. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hasta ahí, hermano. Gloria a Jesús. Poderoso es nuestro Dios. Va a orar nuestro pastor. Gloria a Jesús. Oramos, amados Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu bendita palabra que hemos dado lectura en esta noche. Te suplicamos que a través de ella tú ministres nuestras vidas. Háblanos, aconséjanos, anímanos, edifícanos, Padre eterno. Usa a tu siervo en esta noche a través de esta palabra, Señor. Pasa ese carbón encendido por sus labios, toca sus cuerdas vocales, Padre. Háblanos con autoridad, con poder en esta noche en el nombre de Jesús. Habla la vida a cada uno de los jóvenes, damas y caballeros. Háblanos, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate en esta hermosa noche, Señor. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, te suplicamos, Señor, que sea tu nombre glorificado en esta noche a través de esta palabra que tú vas a traernos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Jesús. ¿Puede sentarse, hermano? Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Hoy es una noche muy bendecida, es culto para Dios, pero dirigido por la juventud. Gloria a Dios. Los jóvenes son muy importantes, hermano, para Dios. Son importantes para la sociedad y son muy importantes para la iglesia. Gloria a Dios. Si Dios tardara, pero no creo que tarde mucho, serían los que ocuparan el lugar de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Serían el que ocupara el lugar del hermano Emilio como diácono. Gloria a Dios. Serían los que ocuparan el lugar de nuestro pastor Dionisio como pastores. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces la juventud es tan importante para Dios. Gloria a Dios, porque en la Biblia encontramos que Dios se provió de jóvenes que fueron grandes para servir a Dios. Gloria a Jesús. Traía un tema para poder compartir hoy esta noche con todos, hermano. Jesús nunca te olvida, siempre llegará a tiempo. Ese es el tema que vamos a estar viendo. Jesús nunca te olvida, siempre llegará a tiempo. Gloria a Dios. Jesús no es ajeno a nuestras necesidades. Él tiene el día, el minuto, el segundo en que te sorprenderá con tu milagro, con tu petición. Él tiene el control de todo, hermano.
por cuando ya decimos nosotros ya no podemos, ahí es donde llega Dios y dice el Espíritu Santo, todavía puedes, aguanta un poquito más, y ahí está. Y en el momento que ya pensamos nosotros se acabó para nosotros la situación y ya no podemos más, es donde el Espíritu Santo se mueve, que es la promesa que Dios dejó para nosotros. Cuando ya hemos perdido toda esperanza. Mantener la fe, la esperanza después de mucho tiempo de esperar algo, no es fácil. Se tiene que confiar demasiado en algo, en cualquier cosa o en Dios para que tu fe no te falle, hermano. Después de esperar tanto, usted, hermano, de una enfermedad o de algo, quizás que Dios, usted en su corazón sentía esperar y pedía a Dios un carro, una casa, o no sé qué podía estar pidiendo. Usted ya pasó mucho tiempo y dice, y voy envejeciendo y no se me da. Mantener esa fe aún, eso es difícil, hermano. Eso es difícil cuando ha pasado mucho tiempo y nosotros tenemos esa fe y estamos esperando en Dios aún el milagro, hermano. Gloria a Dios. Y eso solo se puede tener esa fe aún viva desde el momento que usted pidió, a pasar de tantos años, 3, 4 o 10 años, solo orando y confiando en Dios. Solo así se puede mantener esa fe. Encontramos en la Biblia hombres que esperaban su promesa con aún cuando humanamente, hermano, ya no era posible. Y encontramos en Génesis un hombre que ya tenía 100 años y su esposa ya tenía 90 años. Encontramos a aquel hombre que Dios le había prometido que iba a tener un hijo. Estaba Abraham de 100 años y su esposa Sara de 90 años. Humanamente, hermano, ¿se podía? No, aún cuando llegó el ángel, dice la palabra de Dios que su esposa Sara, que estaba ya allí a un ladito oyendo lo que el ángel le decía a Abraham, dice que se rió, no creía lo que estaba diciendo el ángel porque era imposible. Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo, pero quizás ya había pasado mucho tiempo, hermano. Pero mantener esa fe solo es posible con Dios. Y Abraham tenía esa fe todavía, hermana. Todavía tenía esa fe, aún viva allí. Esa fe solo se podía mantener con la esperanza en Dios. Y entonces Dios no llegó tarde y no olvidó a Abraham. Lo que Dios le ha prometido a cada uno de ustedes, Dios va a llegar al tiempo para cumplirlo. Así que hay que tener paciencia. Abraham esperó mucho tiempo, pero llegó la promesa de Dios. Si Jesús dijo que vendría y levantaría la iglesia, vendrá y no tardará. Así que la iglesia espera ese momento tan especial. Yo lo espero. Gloria a Dios, yo lo espero. Yo no tengo mucho tiempo de servir a Dios, quizás unos 9 años, pero yo lo espero, hermano. Y esos 9 años no van a ser en vano. Y estoy esperando con fe, como el mismo día que recibí a Cristo con esa fe, así sigo y aún más, porque esa fe tiene que ir creciendo en nosotros cada día más y más. Gloria sea el nombre de Dios. Y encontramos a Abraham de 100 años y su esposa Sara de 90, pero Dios cumplió su promesa. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted de estar esperando la promesa que Dios le hizo o una petición que usted tiene delante de Dios. Pero joven, yo no sé qué ha pedido a Dios, alguna promesa. Yo quiero estudiar y quiero sacar pues una carrera. Espera en Dios que Dios te va a bendecir conforme tú le sirvas. Gloria a Dios. Si eres fiel a Dios, Dios dice en su palabra que Él honra a los que le honran. Así que si honramos a Dios, nosotros lo tenemos todo, hermano. Por eso el mundo no comprende cuando nosotros vemos y hacemos las cosas imposibles, porque no somos nosotros, sino es que Dios, por medio de su Espíritu Santo en nosotros, que obra a través de Él. Gloria a Dios. También encontramos a otro hombre, hermano, en Génesis, en el capítulo 6 en adelante. Dios le dijo que construyera una arca. Y pasó aproximadamente, según unos 100 años o un poco algo así, de 120 años, algo así andaba, que Dios le llegó y le dijo, el pecado del hombre es demasiado y así que tendré que destruir la tierra. Así que constrúyete una arca, le dijo. Y trabajó en la arca, ¿cuánto tiempo según la palabra de Dios? 120. Como unos 120 años trabajó, hermano, una promesa, esperando, hermano. Noé estaba loco, hermano. Noé estaba súper loco, si no había llovido y Dios le había prometido que hiciera una arca. Y trabajó aproximadamente con sus hijos 120 años. Y a veces nosotros un año trabajamos para Dios en el liderazgo y ya no queremos, hermano. Ya no queremos. Imagínense 120 años trabajando en una arca, en el sol, hermano, en el sol. Quizás aguantando hambre, sea allá arriba, poniendo tablas y poniendo todo. Y un año nosotros, aquí en este lugar que cuando está
muy frío nos ponen aire caliente. Cuando está caliente nos ponen aire frío. Y aún así no queremos ni trabajar para Dios un año. Y cuando ha pasado un año, hermano pastor, yo no voy a ir, no, quíteme porque no quiero trabajar, estoy cansado. Aún aquel hombre que trabajó 120 años haciendo una arca, no se cansó, hermano. No se cansó aquel hombre. Cuanto más sirviendo nosotros al mismo Dios nos vamos a cansar, hermano. Hay que seguir. Si usted en algún día dijo, no voy a trabajar para Dios, trabaje para Dios, porque allí tiene el beneficio más grande que puede tener el ser humano. Tal vez recompensa en esta tierra no puede haber por los líderes, por el pastor, pero hay una más grande que el cielo que Dios ha prometido, calles de oro, mar de cristal. Y eso no, nadie lo va a ver, hermano, solo los que se han levantado en aquel día. Gloria a Dios. Yo espero ese momento y usted lo espera. Con fe esperemos ese día y sirviéndole a Dios lo mejor que podamos. Gloria a Dios. Este hombre, Dios le prometió que hiciera y que iba a descender lluvia. Y pasó mucho tiempo, hermano. ¿Quién de nosotros verá seguido todo ese tiempo trabajando? Eso es difícil, eso es demasiada fe para tener. Demasiada fe tener para que eso se cumpliera y trabajar 120 años, hermano. Una vida completa, una vida completa. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Encontramos a este hombre paralítico que creyó que había perdido parte de su fe, pero todavía no había perdido aún toda la fe, hermano. Quizás decía, por si al caso, por si las dudas, voy a estar aún aquí, porque dice la palabra de Dios que en tiempo venía un ángel y agitaba y movía el agua del estanque. Pero yo, según estudiando, hermano, no creo que donde estaban aquellos enfermos paralíticos estaba a la orillita y solo de tirarse a la hora de mover el agua, el estanque. Tenían que bajar una grada. Si usted estudia allí y vea dónde estaba la puerta que habla allí y a dónde estaba el estanque, tenían que caminar, no estaba fácil. No estaba fácil y aún yo imagino que tal vez tenía un poco de fe, pero se había perdido un poco de fe, porque cuando llega Jesús le dice, ¿qué le dice? Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y él dice, no tengo quien me meta, porque cuando yo quiero que el ángel viene y agita el agua, le dice, otro desciende antes que yo. Gloria a Dios. El paralítico quizás había perdido una parte de fe, pero no la había perdido todo. Así muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando esperamos mucho tiempo, la fe de nosotros empieza a tambalear un poco y estamos en duda si se cumple o no se cumple conforme la voluntad de Dios. Quizás decía, por si al caso, por la duda, si hay muchos de nosotros, hermanos, que estamos muchas veces en la iglesia y no tenemos claro lo que estamos haciendo en este lugar. A veces no tenemos claro a lo que venimos a la iglesia, pero que Dios nos ayude cada día para poder cumplir su propósito en nuestras vidas, hermano. Para que Dios nos guíe. Gloria a Dios. Porque a veces nos pasa como aquel paralítico que ya quizás hasta la fe ya ni sabía qué estaba haciendo ahí. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Porque nada hay imposible para Dios, hermano. Lucas dice, porque nada hay imposible para Dios en Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Esa palabra abarca todo. Porque nada es imposible para Dios. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Ese es el Dios que tenemos, hermano. Ese es el Dios que tenemos, un Dios poderosísimo. Gloria a Dios. Cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó con mano poderosa, dice la palabra de Dios. Con mano poderosa. Cuando Jesús nos sacó de aquella esclavitud que estaba, nos sacó con mano poderosa nosotros. Y no regresamos, hermano. Y no pensamos regresar. El que piensa regresar es porque es demasiado. Aquí lo tenemos todo. No nos falta nada. Lo tenemos todo con Dios. Y lo sacó con mano poderosa. Y dice que estaban delante de aquel mar. ¿Y qué hacían delante del mar? Gloria a Dios. Y dice que Moisés toca con su vara las aguas y se divide. Mira el poder de Dios, hermano. El poder de Dios, del Dios que tenemos nosotros, hermano. ¿Quién tiene ese poder? Si no solo el Dios que tenemos nosotros. Gloria a Dios. No hay otro más grande que el Dios que tenemos nosotros. No hay otro Dios más grande que el que tenemos nosotros. Hizo que el sol y la luna se detuviera. Aquel hombre, mire la fe de aquellos hombres, el poder que tenía en Dios. Estaban en la guerra, dice, estaba Josué peleando. Estaba peleando. Y dice que tenía
un Dios tan poderoso y había creído que cuando estaba ya tarde y estaban peleando, le dice al sol detente y a la luna también. Mira el poder de Dios. Dios tiene el control del universo. Dios tiene el control de la naturaleza, hermano. Dios tiene el control de todo. Y a veces cuando pasan desastres dice, con la naturaleza no se puede hacer nada. La naturaleza no se hace nada, no se mueve si no lo permite Dios, hermano. Porque Él creó todas las cosas, dice la palabra de Dios. Y por Él fueron hechas todas las cosas. Así que no es la naturaleza cuando hay un desastre, sino que Dios lo permite. Todo cristiano y todo seguidor de Dios eso lo cree. Gloria a Dios. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Es el Dios que tenemos. Jesucristo siempre se interesó en ayudar a los más necesitados, a los pobres, hermano. Ese era el ministerio de Jesús, ayudar a los pobres. Y aún dijo, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos, por los que tienen necesidad. Así que siempre se interesó por ayudar a los más necesitados. Y eso es lo que la iglesia, es el mandato que Dios le dio de ir por todo el mundo y hacer discípulos y predicar el evangelio a aquellos que no tienen esperanza. Así que nosotros no teníamos esperanza, pero más por misericordia hemos alcanzado esa esperanza que Dios nos ha dado por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, hermano. El sacrificio no fue fácil y no va a quedar en vano. Gloria a Dios. Todos los enfermos tenían su fe en el estanque, hermano. Todos los enfermos que estaban ahí tenían su fe en el estanque. ¿Dónde está nuestra fe? Aleluya. ¿Dónde está su fe, joven? ¿En qué tiene su fe puesta? ¿En que usted es inteligente para estudiar o en que Dios le dio esa inteligencia? ¿En qué tenemos nuestra fe, hermanos, ustedes? ¿En qué tiene su fe? Aquellos hombres tenían la fe en el estanque, que al agitarse tenían que descender y iban a ser sanos. Mas nosotros tenemos la fe en aquel que murió en la cruz del Calvario, en Jesús de Nazaret. Esa es nuestra fe. Y cuando pedimos con fe a nuestro Jesús. Gloria a Dios. Aquellos hombres confiaban en el estanque, que al agitarse el estanque, a meterse iban a ser sanos. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Jesús. Poderoso sea el nombre de Jesús. Sí, amén. Dios nunca va a desamparar a sus hijos. Nunca tenemos que poner la fe en nada más sino en Jesús. Y a veces ponemos la fe en nuestra propia fuerza. Y a veces se dice el dicho, algunos mismos cristianos, si yo no trabajo, no como. Ahí dijeron algunos. Algunos dicen, si yo no trabajo, yo no como, dice. Y en Salmos 37:25 dijo David, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gloria a Dios. Nuestra confianza está en Jesús, nuestra fe en Jesús. Y Jesús dijo también en Mateo 6:26, mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Gloria a Dios. Si Dios tiene el control aún de los animales, hermano, ¿cómo no va a tener el control de usted, de mí? Si usted tiene necesidad, Dios la sabe, hermano. Y llegará el momento donde Dios se manifestará y dirá, qué alegre se siente, hermano, cuando estamos pidiendo algo y Dios obra en nuestra vida. Qué alegre se siente el corazón, el alma, porque hemos confiado en Dios. Gloria a Dios, hemos confiado en Dios. Y nuestra fe siempre tiene que estar hacia arriba, siempre hacia arriba. En Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió, pero ahora está a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros, intercediendo por los jóvenes cuando le fallamos, intercediendo por los caballeros cuando le fallamos, intercediendo por las damas cuando ellas fallan. Gloria a Dios, está a la diestra del Dios Padre intercediendo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay dos caminos ni tres, hermanos, solo Jesucristo. Jesucristo es el camino. Gloria a Dios. No le pongamos dos ni tres más, sino Jesucristo es el camino. Como ya se dice, no puede hacer nada los que ya murieron por nosotros. Aunque muchos creen que pueden hacer, pero la palabra no nos dice más de eso, sino que solo Jesús, el Hijo de Dios. Gloria a Dios, que descendió, dejó su trono para venir a morir a la cruz, hermano.
para venir a morir a la cruz del Calvario. Esos azotes no serán en vano. Esa corona que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo, no crea que la palabra dice que fue una corona de espinas. No crea que le pusieron una corona de espinas, de las espinas más pequeñas, de las espinas más suaves. Fueron espinas que incrustaron su frente, que su cabeza sangraba, hermano, por amor a nosotros, por amor a nosotros. Aún en aquella cruz, siendo el mismo Hijo de Dios, si Jesús hubiera querido, desciende de esa cruz y destruye a todos los que estaban allí. Pero no lo hizo, porque pensaba en usted y en mí. Pensaba que iba a estar esta noche los jóvenes aquí adorando su nombre. Y no descendió de esa cruz y fue hasta el Calvario y murió. Y por ese sacrificio nosotros tenemos salvación. No teníamos salvación los gentiles, pero qué bendito es nuestro Jesús, que nos dio salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ante todo, la confianza tiene que estar en Jesús, hermano. Depender de Jesús. Y cuando dependemos de Jesús y nuestra confianza, nuestra fe está en Jesús, estamos seguros de lo que estamos haciendo. Estamos seguros donde caminamos. Aun cuando salimos, dice la palabra que Él cuida de nosotros. Él guarda nuestra salida y guarda nuestra entrada. El día que nos regresemos a nuestra casa es porque así lo plació a Jesús. Gloria a Dios. Así le plació. Él tiene el control de todo. Gloria a Dios. En el versículo 3 que leímos ahí en ese capítulo, hermano, diríjase allí en el capítulo, versículo 3, y vemos la clase de enfermos que habían esperando un milagro. Miren la clase de enfermos que había. Dice, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Cuántos habían con dolor de cabeza ahí esperando un milagro? ¿Va que no habían? Habían solo gente que ya no tenían esperanza humanamente, hermano. Ya no había esperanza. Ciegos, cojos y paralíticos. Un enfermo necesita que alguien le dé su medicina o alimento. Un ciego necesita ser guiado. Un cojo necesita unas muletas para caminar y un paralítico de una silla de ruedas para moverse. Todos necesitan de algo, alguien para moverse. Y puede decir, pero el paralítico podía tener una silla de ruedas. Si en aquel tiempo era tan difícil, hermano. Si a veces allá en nuestro país conseguir unas muletas es tan difícil, no digamos una silla de ruedas, una muleta en ese entonces que narra la Biblia. Gloria a Dios. Si yo le pregunto a nuestro pastor el día siguiente que lo operaron, gloria a Dios, que lo operaron, ¿cómo hizo para ir a la cocina a comer? ¿O ir a traer su alimento o un vaso de leche? ¿Cómo hizo, pastor? No, aquí a mi amada. Tenía ahí a su esposa. Gloria a Dios. Le daba lo que deseaba ahí. Gloria a Dios. Pero ¿cómo se sentía sin hacer lo que sabe hacer? Desesperado. Desesperado. ¿Cómo se sentían aquellos hombres ahí, hermano? Sin familia, sin amigos, sin que alguien les ayudara. Porque cuando Jesús llega a aquel paralítico, le dice, no tengo quien me meta. Cuando ya estamos en la miseria muchas veces, hasta los amigos, los familiares, ¿dónde estaban los familiares de esos enfermos, hermano? ¿Dónde estaban? Démosle gracias a Dios nosotros que cuando nos enfermamos tenemos a alguien que nos cuida y todavía no nos ha dejado. Tenemos familia, tenemos esposa, tenemos hijos. Démosle gracias a Dios. Aquellos hombres estaban solos, no tengo quien me meta, le dijo. ¿Se imagina la cara de tristeza que tenía aquel paralítico, hermano? Y dice la palabra que tenía ¿cuántos años de estar enfermo? 38 años, y con un dolor de cabeza una hora que pasemos nosotros. ¿Cómo nos sentimos, hermano? Terrible, no venimos a la iglesia porque el dolor es tan fuerte. Cuando nos sacude un frío de calentura, ¿cómo nos sentimos, hermano? Eso es terrible, hermano. Eso es tremendo. Y aquel hombre estaba ahí postrado, quizás me imagino, no dice la Biblia si pasó los 38 años allí esperando un milagro, hermano. No lo dice la Biblia. Puede ser que el momento porque no dice ni si nació así o pasó ese tiempo, 38 años esperando a la puerta para descender al estanque cuando el ángel llegara. Pero ¿cuánto tiempo esperó un milagro? 38 años. 38 años.
A veces vemos otras personas o mismos hermanos de aquí de la iglesia que Dios los bendice grandemente y decimos, ¿por qué Dios lo bendice a él y yo aún estoy aquí todavía con mi carrito viejo? Dicen algunos. ¿Cuánto tiempo ha pasado aquel hermano esperando? ¿Qué sabe usted cuánto tiempo ha pasado? No sabe cuánto tiempo sufrió para esperar lo que Dios le ha dado la bendición. Y es muy fácil, hermano, decir cómo Dios lo bendice a aquel, pero no sabemos el proceso que pasó. No sabemos cuántas veces lloró, no sabemos cuántas madrugadas estuvo de rodillas, no sabemos cuántas veces ayunó y lloró para que Dios lo bendijera de esa manera. Y a veces es fácil decir, el hermano qué bendecido es, hermano. Mira el hermano, el carro que anda, mira el pastor, la pastora. Pero usted no sabe el proceso que pasó para que Dios lo bendijera de esa manera. A veces hay que llorar para que Dios nos bendiga. Y a veces es fácil decir, el hermano es bendecido, pero no sabemos lo que ha pasado para obtener toda esa bendición. Gloria a Dios. Cuando pasa mucho tiempo y no llega la bendición a nuestra vida, lo que estamos pidiendo, hermano, entra desesperación en el ser humano. Entra desesperación en nuestra vida. Entra desesperación porque el hombre, la persona, el ser humano, el cristiano, no tiene paciencia muchas veces. El hombre se desespera tan pronto, hermano, que la paciencia muchas veces no la tenemos. Gloria a Dios. Y vemos a aquel hombre paralítico que estaba allí 38 años esperando su bendición. 38 años esperando su bendición. Una vida completa, hermano. Yo solo de pensar eso, que estaba ahí, usted se ha puesto a pensar si comía, si ni familia tenía, si él se bañaba, se ha puesto a pensar si él se bañaba. Gloria a Dios, el sufrimiento que muchas veces otras personas tienen. Gloria a Dios. Por eso el ministerio de Jesús siempre se interesó en los más pobres, en los que no tenían esperanza, en los que eran abandonados. Y Jesús, cuando pasa por ahí, Jesús sabía que habían enfermos, hermano. Jesús sabía que habían enfermos. Venía de una fiesta, dice la palabra de Dios, y pasa por ese lugar donde había necesidad. Dios siempre va a pasar donde hay necesidad. Y cuando Jesús pasa, no se va a quedar solo por pasar y ver la necesidad de aquel, sino que va a actuar y va a bendecir al que necesita. Quiere decir que nosotros tenemos que ser como Jesús. Bendecir y ayudar a los que podamos. Gloria a Dios. La palabra lo dice que el ministerio de Jesús era para los pobres, los que no tenían esperanza, los que no podían valerse por sí mismos. Y Jesús pasó por aquel lugar. Y cuando Jesús pasa en un lugar, cosas grandes suceden. Cosas grandes suceden, hermano. Cosas grandes suceden. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Gloria a Dios. Decía que los enfermos no se pueden valer por sí mismos, sino que necesitan a alguien que les eche la mano. No se puede valer por sí mismo. Gloria a Dios. Y estas tres clases de enfermos ni siquiera sabían si iban a lograr el milagro. Nuestro pastor sabía que a los 8 y 10 días él ya iba a caminar. Pero esos que estaban ahí, esos ciegos, esos cojos y esos paralíticos, ¿qué día sabían que iban a sanar? No tenían ni la certeza siquiera que iban a morir esperando un milagro. No sabían, hermano. Pero Jesús pasó por ahí. Y Jesús está pasando hoy esta noche aquí. Jesús está con nosotros, hermano. Si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. ¿Cómo crees que se sentían aquellos enfermos? Estaban en desesperación. Cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Él le contesta, Señor, no tengo quien me meta. Gloria a Dios. No había familiares, no había amigos. No había nada quien pudiera ayudarlo. Pero Jesús estaba ahí. Cuando Jesús pasa, les dije que algo grande sucede. Gloria a Dios. En Marcos encontramos a un hombre, en Marcos 10:46. Había un hombre, un ciego que recibe la vista. Gloria a Dios. Si quiere busca allí, hermano, vamos a ver ese pasaje. Gloria a Jesús. Marcos 10:46. Bendito sea el nombre de Dios. Leamos lo que dice allí la palabra de Dios para entender, hermano. 10:46.
Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, oiga, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voz y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Oiga la misericordia del hombre. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. Jesús iba pasando por aquel lugar según la palabra de Dios, y había un hombre que estaba ciego, pero estaba junto al camino, y eso me llama la atención, hermano. Estaba junto al camino mendigando, dice la palabra de Dios. Estaba allí pidiendo limosna, pidiendo dinero. Si alguien pasaba, como era ciego, me imagino que solo cuando la gente pasaba y hablaba podía oírlo, o según los pasos cuando ellos pasaban. Y dice que estaba ahí, pero Jesús iba pasando en ese momento, hermano. Por eso les dije, cuando Jesús pasa por un lugar, algo grande sucede. Algo va a hacer Jesús cuando pasa por un lugar. Y estaba aquel hombre junto al camino, y se da cuenta y pregunta: ¿quién va pasando por ahí? Porque era un escándalo, porque la multitud iba siguiendo a Jesús. Y pregunta quién iba a ir, y él le dice: Jesús de Nazaret, le dicen. Y me llama la atención que cuando oye que Jesús iba pasando por ahí, empezó a gritar. Aquel ciego algo había escuchado de Jesús, hermano. Amén. Algo había escuchado, no era por gusto. Cuando el hermano le dicen: ¿quién va pasando por ahí? Y le dicen al hermano Milo, digamos: ahí va el hermano Víctor, pero no lo conoce, ¿qué va a hacer usted? ¿Saber quién es ese? No sé quién es. Pero aquel hombre ciego había escuchado de Jesús, que había sanado paralítico, que había sanado ciego, que había sanado a una mujer que tenía una fiebre grande, que era la suegra de Pedro. Y aquella vez les dije que dicen que Pedro no tuvo esposa, pero no sé cómo es que tuvo suegra. Nadie puede tener suegra si no tiene esposa. Y aquel ciego sabía que Jesús iba pasando por ahí, había escuchado milagros, hermano. Aquel hombre ciego había escuchado milagros que Jesús había hecho. Y empieza a gritar según la palabra de Dios: Jesús de Nazaret, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Miren, la multitud lo callaba, dice la palabra de Dios. Oiga la misericordia del hombre, hermano. Porque el hombre, dice la palabra, que es malo. El hombre es malo. No querían que aquel hombre tuviera un milagro de parte de Dios. Cállate, le decían. Mire, cállate. Hermano Milo, oiga, gloria a Dios. Cállate. A veces nosotros, cuando nos hacen una mala mirada en la iglesia, y nos vamos porque no nos quieren en la iglesia, y nos vamos porque el pastor no nos quiere. Y aquel hombre, cuando le dijeron cállate, ¿qué hizo? Gritar más y decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque cuando tenemos necesidad de Jesús, nadie nos puede callar. No podemos dejar de adorar y de buscar de la presencia de Dios, y gritar y clamar y buscar de Dios. Y cuando Jesús oye la voz de aquel hombre, la insistencia que tuvo, hermano, nosotros no podemos ir delante de Dios y orar una vez para pedir algo y ya lo vamos a obtener. Tenemos que tener esa insistencia cada día y buscar de Dios y adorar. Y le dice: te llama. Oiga lo que le dicen: ten ánimo, Él te llama. Y dice que tenía encima una capa con lo que se cubría el sol y quizás también el frío. Y dice que cuando oye, se alegró. Tuvo esa alegría, ese entusiasmo. Dijo: ahora es mi oportunidad, porque hay oportunidades que solo pasan una vez en la vida, hermano. Y aquel ciego sabía que si la dejaba pasar, Jesús no volvería a pasar por allí. Gloria a Dios. Los jóvenes quizás tendrán una oportunidad para estudiar, que quizás Dios los va a bendecir y van a tener bendición. Pero si la dejan pasar después, no volverá. Hay bendiciones que solo llegan una vez, y el ciego sabía
que si la dejaba pasar iba a quedar para siempre, quizás iba a morir ciego, pero tuvo la insistencia y empezó a gritar, y tira su capa y no le importa, hermano, no le importó aquella capa, la tiró, gloria a Dios. Cuando venimos nosotros a los pies de Jesús, hermano, no nos importó dejar todo aquello que para nosotros era bendición, según que disfrutábamos del mundo, hermano, pero Dios nos libró y nos perdonó, gloria a Dios. Y Jesús le dijo, él entonces arrojando su capa se levantó del 50 y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quiere que te haga? Y el ciego dijo, Maestro, que recobre la vista. Cuando Jesús le pregunta a aquel paralítico, ¿quiere ser sano? ¿Qué le dijo el paralítico? No tengo quien me meta. Cuando Jesús le dice a este ciego, ¿qué quieres que te haga? Él le dice que recobre la vista. Cuando Jesús pregunta hay que ser específico, hermano, y decir lo que necesitamos. Platicar como cualquiera de nosotros, como un amigo, gloria a Dios. Entre más tiempo pasamos con un amigo, más lo conocemos, gloria a Dios. Entre más tiempo yo pase con el hermano Milo, entre más tiempo platiquemos, entre más tiempo conversemos, más nos vamos a conocer, hermano, y vamos a tener confianza, gloria a Dios. Cuando yo quiera dinero, yo le pido dinero al hermano, gloria a Dios, esa es la confianza, gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús, vamos delante de Él con confianza, hermano, con confianza. Usted, cuando va delante de Jesús, usted a veces dice, yo no puedo pedir esto a una novia, los jóvenes, que cuando Dios les permita, gloria a Dios, yo no puedo ir y pedir una novia a Jesús. Si lo puede hacer, puede pedir todo, puede ir con confianza. Señor, yo la quiero así, yo la quiero con ojos altos, dice, gloria a Dios, yo la quiero alta, pero ellos son bajitos, gloria a Dios. Así que Dios está con los jóvenes y Dios bendiga la juventud. Hay muchos jóvenes perdidos allá afuera, pero bendito Dios que tiene estos jóvenes que sus padres los han traído hoy esta tarde a gozarse en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hay cosas, hay oportunidades, hay bendiciones que solo pasarán una vez en la vida, y hay de nosotros si las dejamos pasar. Misericordia tuvo Jesús con nosotros, que nos llamó más de una vez, hermano, más de una vez. Y a veces hay que entender cuando hacemos el llamado y no vienen a la primera. ¿Cuánto tiempo le predicaron al hermano Emilio? Y le dijeron, acepte a Cristo, acepte a Cristo, acepte a Cristo, le decían. Más adelante, decíamos nosotros. Misericordia tuvo Jesús de nosotros, que llegamos más de una vez. Nos llamó más de una vez y nos dio la oportunidad de estar aquí. Así que hay que bendecir a Jesús. Hay que bendecir a Jesús. Mientras usted, hermano, tenga la oportunidad, tenga salud, tenga cómo venirse para la iglesia, hay que venirnos y gozarnos. Mientras usted tenga la oportunidad, hay que hacerlo para Dios. Hay que servir a Dios. Gloria a Dios. El paralítico fue a adorar a Dios en el templo, algo que me llama la atención. Cuando Jesús sana a aquel hombre, lo primero que hace después de ser sano, Jesús estaba en el templo, dice la palabra de Dios. ¿Y dónde fue a encontrar a aquel paralítico? A Jesús. En el templo. ¿A qué iba el paralítico al templo? ¿Cuánto tiempo había pasado el paralítico que no podía ir al templo a adorar? 38 años tirado en aquella puerta, esperando que el agua se moviera. Y eso era día con día, 38 años. Y ahora Jesús lo sana y ahora lo vemos en el templo. Gloria a Dios, en el templo, adorando a Dios. Muchas veces los amigos siempre piden un milagro a Dios, están enfermos y Dios los sana. Y a veces vamos a hacer un culto de acción de gracia, y con un culto de acción de gracia quieren pagarle a Dios lo que hizo, pero no va a la iglesia. ¿Qué hizo aquel paralítico? Hizo un culto de acción de gracia. Dios no necesita un culto de acción de gracia. Dios necesita que le entreguemos nuestro corazón. Y si puede hacerlo, hágalo. Pero no con eso le vamos a pagar a Jesús. Y los amigos allá, se da bastante eso en El Salvador, que Dios hace cosas grandes, hermano, y hacen el culto de acción de gracia, y con eso ya se acabó todo. Aquel paralítico dice que después que fue sanado, se encontraba en el templo adorando. Porque eso es lo que quiere Dios, hermano, de nosotros, que cuando tengamos la oportunidad y Dios hace milagros en nosotros, ir a la iglesia. No es el mejor, este es el mejor lugar, hermano, del día. El mejor lugar para usted este día no fue donde estuvo trabajando y ganó su dinero y trabajó allí. Ese no fue el mejor lugar.
No fue el mejor lugar para los jóvenes en la escuela, en la universidad, en el colegio. Ese no fue el mejor lugar hoy este día. El mejor lugar hoy este día fue aquí donde están. Gloria a Dios. Este fue el mejor lugar de su día. Estar aquí en la iglesia adorando a Dios. Y vemos a aquel hombre que ya es sanado, el paralítico, adorando a Dios en el templo. Gloria a Dios. Confía en el Señor, espera con fe y Él cumplirá tus deseos de tu corazón. Los jóvenes, confía en el Señor, sirve al Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Gloria a Dios. Y a la iglesia, confía en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Dios está con nosotros. Hay que esperar el momento de Jesús para que pueda obrar en nuestra vida, hermano. Y yo no sé cuánto tiempo ha esperado usted un milagro de Dios. Quizás le ha estado pidiendo no sé qué cosa material, pero llegará el día que Dios llegará y le dirá: aquí está, por cuanto fuiste fiel. Gloria a Dios. La fidelidad para con Dios, eso es maravilloso y eso lo premia Dios, hermano. Seamos fieles con Dios y Él nos dará lo que necesitamos, los deseos de nuestro corazón. Gloria a Dios. Tengamos paciencia, esperemos con paciencia, hermano, y Dios llegará en el momento justo. Cuando ya no tengamos fuerza, Él llegará. Gloria a Dios. Jesús nunca olvida, siempre llegará a tiempo. Gloria a Dios. Jesús nunca olvida, siempre llegará a tiempo, hermano. Gloria a Dios. Jesús nunca olvida, siempre llegará a tiempo. Fue el tema de esta noche. Y dice la palabra que estaremos delante de Él. Y dice que el libro va a ser abierto y nuestro nombre estará allí. Y seremos llamados con un nombre nuevo. Seremos llamados con un nombre nuevo. Cuando usted lo llaman, hermano, por su nombre, yo me recuerdo, ya para terminar, cuando estábamos allá en migración, ya había pasado ya varios días y estábamos allí sufriendo en angustia. Y solo llegaban los de allí, que llegaban a traer los que estaban allí detenidos, y llevaban un listado y empezaban a nombrar nombre por nombre. Y yo esperando a qué horas iba a salir mi nombre. Esperando, pasé mucho tiempo ahí esperando. Llegaban en la madrugada, en la tarde y a toda hora. Y mi nombre nunca salía, hermano. Eso era angustioso para mí, hermano. Eso era angustioso. Pero el día que llegó el oficial y llevaba el listado ahí, y solo ese nombre llevaba, solo el mío. Y digo, yo estaba, bien me acuerdo, estaba cubierto ahí con un plástico que habían dado, un aluminio era, hermano, era un aluminio. Y cuando estaba ahí tapado con ese aluminio, oí mi nombre. Pero usted no sabe, hermano, escuchar el nombre en ese momento de uno, en angustia. Se siente una felicidad, un gozo. Así será en aquel día cuando usted escuche su nombre, que Jesús va a llamar por su nombre. Eso será incomparable, habrá un gozo tremendo, hermano, en nuestra vida. Así que esperemos ese momento cuando llegue a estar preparado. Gloria sea el nombre de Jesús. Jesús nunca te olvida, siempre llegará a tiempo. Ese es el mensaje de esta noche. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que voy a dejar hasta aquí, hermano. Gloria a Dios, el mensaje. Voy a entregar el tiempo. Aleluya. Hermano José, gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos. Amén. Le pido a todos los jóvenes que pasen al frente. Le pido a todos los jóvenes que lo repitan. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y ahora nuestros textos oficiales, el primero cual está en 1 Timoteo 4:12. Ninguna tenga un poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y ahora nuestro texto oficiales, el 1 Timoteo 4:12. Ninguna tenga un poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Y nuestro segundo texto, el cual está en Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y ahora vamos a entonar nuestro canto oficial. Soldados todos somos de